La ley del uno. Todos somos uno. El tema, ¿quién? ¿Qué es Dios? Las leyes del Creador. Los planos de la existencia y el cambio dimensional. Los datos. La ley del uno es una serie de 4 libros escritos entre 1982 y 1984, y un quinto en 1998 por Don Elkins, Ph. Don A. Carla Rueckert, Jim Carty, basados en la información canalizada por Carla Rueckert. La información recibida nos da una aproximación para comprender qué es esa fuerza creadora, a la que comúnmente llamamos Dios. El proceso a seguir para regresar con esa fuerza creadora, y los diferentes planos de la existencia, procesos para regresar con él. También nos da una explicación de cuál es el sentido de la existencia, de morir y reencarnar, del por qué no recordamos vidas pasadas y muchas otras cosas más muy interesantes. De cierto modo, la información recibida equivale a recibir del profesor las respuestas a las preguntas que podrían venir en un examen para acceder al siguiente grado escolar. Ya estaría en nosotros contestarlas correctamente o en definitiva ignorarlas y poner cualquier o otra cosa en el examen a sabiendas que vas a reprobar. ¿Quién transmitió la información y por qué? ¿Para qué darnos semejante información? El mito. La serie de libros de la ley del uno nos dice que Carla Rueckert tenía ya casi 20 años de servir como canalizadora para distintos mensajes de distintas entidades. En 1980, y una Carla es contactada por una entidad que se identifica a sí misma como Ra, un ser de séptima densidad, séptimo plano de la existencia, séptima dimensión. ¿Quién es Ra? Ra se identifica a sí mismo como parte de un complejo de memoria social de seres que han alcanzado un plano de la existencia superior, densidad superior. Ra les dice que ellos fueron llamados por el grupo, los receptores del mensaje, o más bien, acudieron a comunicarse con el grupo, debido a la necesidad de estos de tener información más avanzada en el camino de la búsqueda de la verdad, superación personal, avance espiritual. ¿Qué es un complejo de memoria social? Los libros proporcionan una serie de conceptos previos al material de Ra, que servirán para un mejor entendimiento de la información. Estos son muy importantes ya que gran parte de la información contiene uno o varios de estos conceptos. Entenderlos antes de proceder de lleno al material de Ra es muy importante. Los conceptos. Complejo de memoria social. Un gran grupo de almas completamente integrado o alma grupal, conciencia colectiva. Complejo cuerpo, mente, espíritu, persona, humano o entidad que tiene libre albedrío como nosotros. Catalizador. Estímulo para el crecimiento, algo que presenta un reto y una oportunidad para aprender una lección. Experiencias negativas y situaciones adversadas, por ejemplo, densidad, densidad de la conciencia o densidad de la vibración. Frecuentemente utilizado por Ra como una analogía a lo que usualmente es considerado como dimensiones en el universo. Las densidades están organizadas en un sistema de 8 departamentos u octava, análogo a la octava musical y el espectro de luz visible. Por lo tanto, cuanto mayor es la densidad, mayor es el nivel de conciencia. Wanderer nómada, alma de mayor densidad que se ha ofrecido voluntaria para encarnar como humano, con un acuerdo contractual para olvidar la verdadera naturaleza de su alma durante toda su vida humana, a menos que conscientemente desee buscar la información. Cosecha, el proceso mediante el cual el alma y o planeta se gradúan de una densidad a la siguiente. Se produce naturalmente a medida que un sistema planetario recorre las diferentes áreas de densidad de energía en la galaxia, creando así los cambios. Distorsión, todo aquello que erróneamente puede ser visto como una unidad separada o individual, ya que todo es uno, incluyendo todas las ideas filosóficas, las enseñanzas y conceptos relacionados con la unidad, así como cosas tales como la naturaleza de la luz en las diferentes densidades, ya que hay solo una luz que se ha distorsionado a sí misma en una octava. El uso frecuente de la palabra distorsión ha sido un motivo de confusión para muchos lectores de Ra, ya que se puede aplicar a casi cualquier cosa y generalmente no se considera un término negativo. A veces, Ra se refiere a sus propias enseñanzas como distorsiones ya que ellos mismos no han penetrado completamente en la octava y regresado a la unidad. Asimismo se explica que antes y al final de los mensajes de Ra, comienza sus mensajes con un saludo, que dice así:
Ra, yo soy Ra, le saludo en la luz y el amor del Creador infinito. Nos comunicamos ahora. Al final de cada periodo de sesiones, Ra termina diciendo, Ra, yo soy Ra, os dejo en la luz y el amor del Creador infinito. Ve, por lo tanto, regocijándote en el poder y la paz del Creador infinito. Adonai. Estos mensajes de saludo y despedida fueron suprimidos en el libro para mejorar la lectura, aunque se sobreentiende que cada vez que Ra habla, la información que transmite va precedida de estas frases de saludo y despedida. Ra se comunica, tras pasar por un proceso de aclimatación tanto físico como espiritual. Carla comienza a transmitir el mensaje de Ra. Don Elkins pregunta a Ra, a través de Carla, si el grupo está hablando con un complejo de memoria social, o está hablando con un ser individual. Ra le explica que en este caso, están hablando con una parte individualizada del complejo social, concepto que nosotros tenemos por individual, ya que a final de cuentas todos somos uno. Complejo de memoria social, entiéndase como un planeta entero lleno de seres que alcanzaron un nivel más elevado de la existencia, que se han unido en una sola conciencia. Entre más alta es la densidad, plano de la existencia, menos individual se vuelve. Entre más alta, más colectiva se vuelve, se acerca más a la unidad, al todo, al Creador. En este caso, Ra da a entender que si bien forma parte de un colectivo de seres, en ese momento estaban hablando con Ra como un ser individual, representando a todo su complejo de memoria social. Ra les hace saber que el motivo de hacerles llegar la información se debe principalmente a que su complejo de memoria social sentía la responsabilidad de ayudar a eliminar algunas de las distorsiones que se han dado a la ley del uno. Ra les comunica que ellos, actualmente pertenecen a la séptima dimensión, que en épocas pasadas ya habían interactuado con los pueblos antiguos de la Tierra, y en la mayoría de los casos, la información que ellos han proporcionado ha sido tergiversada. Ra les hace saber que desde su plano de la existencia pueden manipular la energía de tal modo que pueden crear una réplica de ellos mismos en un plano inferior, como el nuestro, la tercera densidad. Don Elkins pregunta a Ra de dónde provienen. Ra contesta que en aquella época de 1981, su complejo de memoria social se encontraba en el planeta Venus, que a través del pensamiento pudieron desplazarse a nuestro plano de la existencia y crear una réplica de sí mismos en un complejo cuerpo-mente-espíritu. Ra también informa que para que esto fuera posible, se le pidió permiso al Consejo que guarda el planeta Tierra, mismo que dio su autorización. Don Elkins pregunta a Ra dónde se encuentra este consejo. Ra responde que el consejo se encuentra en la octava dimensión del planeta Saturno, específicamente y en términos de tercera densidad dimensión, entre los anillos de Saturno. Esta parte nos da a entender lo que en palabras más palabras menos ya era de nuestro conocimiento, aunque la mayoría prefiere no tocar el tema. La Tierra no nos pertenece, nosotros solo la alquilamos. La Tierra tiene personal que se encarga de su mantenimiento y su protección, y esta protección al planeta incluye la de tomar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad del planeta, aun cuando en el proceso los inquilinos se vean afectados. El material de Ra, el material que proporciona Ra, es bastante extenso. Para fines prácticos, en este tema, haremos un resumen de los puntos más importantes e interesantes de la ley del uno. Ra nos dice que el infinito es la primera cosa conocida en la creación. Se da por sentado que el infinito siempre ha estado ahí. No se especifica, aunque se sobreentiende que no había nada antes del infinito. El infinito se hace consciente. El infinito se da cuenta de que existe. Del deseo del infinito consciente por conocerse, experimentarse a sí mismo, surge el Creador, la conciencia suprema, Dios. El Creador decide experimentarse a sí mismo, creando el espacio. Se entiende por el espacio la nada, es decir, la nada tiene el potencial y capacidad de transformarse en creación. Luego entonces se entiende por la nada como el espacio o espacio exterior. El Creador crea porciones individualizadas de sí mismo. El Creador Dios se convierte en todo aquello que pudiera ser conocido, experimentado por sí mismo. Las porciones individualizadas del Creador poco a poco tienen menos participación en el poder de la creación original,
ya que la creación es una forma de conciencia que está unificada. El creador no crea propiamente, se experimenta a sí mismo. Rak, el creador es la concentración del infinito como un principio consciente, llamado infinito inteligente. El infinito inteligente, Dios puede focalizar el infinito en energía infinita. Esto en términos entendibles, es lo que se denomina logos creador. La energía que emplea es lo que nosotros denominamos amor, que a menudo es asociada al concepto de logos, que para fines prácticos es casi lo mismo, amor. El amor es una energía muy elevada que hace posible que la energía inteligente se forme del potencial del infinito inteligente de una manera particular. En otras palabras, esta fuerza a la que conocemos amor, permite crear objetos de la nada, el espacio. El amor es la energía que emplea el infinito inteligente Dios para crear. Ritmo o flujo. El infinito inteligente tiene un ritmo o flujo, como si se tratase de un corazón gigante, a partir del sol central como lo concebiríamos nosotros, después se desarrolla en espiral. Hay un centro hasta el infinito. Desde este centro todo se extiende, por lo tanto, hay centros de la creación, galaxias, sistemas de estrellas, sistemas planetarios y la conciencia. Esta parte también plantea que en el centro del infinito hay una especie de sol central, que bien podría ser considerado como la presencia inteligente del infinito, en otras palabras, el lugar donde estaría Dios, aunque esto es netamente subjetivo, ya que Dios, el Creador, está en todo cuanto existe y el Creador no se encuentra en un lugar en específico. La creación, Ra nos dice que la conciencia suprema, Dios, exploró el concepto de individualidad, lo que en realidad es una distorsión paradoja, ya que todo cuanto existe es parte del Creador y no puede haber individualidad en un todo. Aún así, Dios invirtió tiempo en explorar el concepto de individualidad, lo que dio por resultado las formas de vida en todos los planos de la existencia en la creación. Debido a que las posibilidades de experimentación son infinitas, el proceso de experimentación es continuo y sin fin. Esto contestaría la pregunta, ¿qué va a pasar en el momento en que el creador decida que ya no necesita seguir experimentándose, conociéndose a sí mismo? Debido a que la respuesta sería, eso nunca va a ocurrir. El creador Dios está en proceso indefinido de experimentación de sí mismo. Ra nos dice que cada complejo mente-cuerpo-espíritu, nosotros, somos una parte única del creador. En otras palabras, no hay un solo ser en la creación que sea igual a otro, y sin embargo, todos somos parte de un todo, todos somos uno. En metafísica psicotrónica se menciona que esta parte interna nuestra, el yo interno, es una especie de chispa dorada, la cual es la conexión con el Creador. Es esta chispa dorada, es la que nosotros conocemos como espíritu, lo que realmente somos, no el cuerpo, no el alma, el espíritu. En esta parte, Ra es cuestionado sobre las galaxias. Ra explica que el centro de la galaxia es un co-creador, una parte individualizada del Creador, es decir, un representante directo de Dios, aunque de nuevo cae en distorsión o paradoja, ya que Dios está en todo lo que existe y todo es parte de Dios. Aquí se sobreentiende que hay partes individualizadas de Dios que tienen más poder que otras, debido al avance o cercanía a la más alta densidad de dimensión. Ra explica que cada co-creador, cada galaxia, es libre de poner sus propias reglas en materia de existencia, es decir, que las leyes del tiempo y el espacio no rigen por igual a todas las galaxias. En nuestro caso, nuestro co-creador, nuestra galaxia, decidió experimentar con los conceptos de las limitantes del tiempo y el espacio. Ra explica que las galaxias se forman en espiral usando la energía del centro hacia el exterior. Aquí se sobreentiende que, entre más lejos estés del centro de la galaxia, la densidad a la que perteneces es relativamente menor. En otras palabras, mientras más cerca de la galaxia estés, más alta es tu evolución. La Tierra y todos los homínidos que en ella habitamos, nos encontramos a 28.000 años luz del centro de la galaxia. Sí, estamos bastante lejos del centro. La ley del uno. La ley del uno dice que todo es el creador uno. Así, la búsqueda del creador se realiza no solo durante meditación y por medio del trabajo del adepto,
sino en la experiencia de cada momento. En cada infinitesimal parte de ti mismo, reside el uno en todo su poder. Ra habla de que no existe tal cosa como correcto o equivocado, ya que todos los que están en el proceso evolutivo en algún momento regresarán, por así decirlo, con el Creador. En otras palabras, no existe lo correcto o incorrecto, lo negativo o lo positivo, ya que todo es parte del uno. Las diferentes polaridades que vemos son solo distorsiones de la ley del uno, ya que todo es uno. Y ese uno es el amor-luz, la luz el amor, el Creador infinito Dios. Tú eres cada cosa, cada ser, cada emoción, cada situación. Tú eres la unidad, tú eres el infinito, tú eres amor-luz, luz-amor. Tú eres. Esta es la ley del uno, las tres leyes básicas de la ley del uno. 1. Voluntad libre albedrío. 2. Amor, estado de la conciencia. 3. Luz. 1. Voluntad libre albedrío. Esta parte nos dice que el Creador, en su necesidad de conocerse, experimentarse a sí mismo, concede la libertad total de la elección en los caminos del conocimiento. En otras palabras, la conciencia suprema, Dios concede libertad total para experimentar de la forma en que mejor nos parezca conducir nuestra existencia. A final de cuentas, toda experiencia lleva la finalidad de que el Creador Dios se experimente a sí mismo. En esta parte, Don Elkins le pregunta a Ra, sería totalmente improbable que una entidad plenamente consciente de los conocimientos de la ley del uno dijera alguna vez, tú no debes. ¿Es esto correcto? Ra responde, eso es correcto. En otras palabras, la decisión de hacer lo correcto o incorrecto es una decisión totalmente moral y personal de cada individuo. El darnos cuenta de ello, el estar conscientes de la elección que estamos haciendo, es lo que determina nuestra condición como individuo. Bajo este mismo concepto, luego entonces una persona que hace el mal, y que no está consciente de que está haciendo el mal, ¿está polarizada de forma negativa? Algo muy interesante y que tiene que ver con esta parte es lo relacionado a la maldad. Esta parte nos habla del por qué existe tal cosa a la que nosotros conocemos como maldad, la cual se deriva del aspecto negativo. En esta parte nos mencionan que incluso lo negativo es parte de la búsqueda del Creador por experimentarse, conocerse a sí mismo. También nos dejan muy en claro que así como existen seres positivos de alto poder en dimensiones superiores, también los hay negativos. En este caso, los seres negativos también le sirven al Creador al experimentar la negatividad y la maldad. Quizás esto nos suene un tanto desconcertante y hasta ilógico. Esto bien se podría definir como, es un trabajo sucio que alguien debe hacer. Don Elkins le pregunta a Ra, ¿qué tan arriba llegan los niveles negativos? Ra responde que ningún ser que está polarizado negativamente puede avanzar a la sexta densidad, por lo que deja por sentado que por más poder que pudiera tener una entidad negativa, solo sería de quinta dimensión, densidad, mientras que los seres muy positivos tienen acceso no solo a la séptima dimensión, en algún momento podrán ascender a la octava. Entonces, ¿por qué nos pasan cosas malas? Aquí ya interviene un factor conocido como catalizador, que se mencionará más adelante, amor. El amor busca experimentarse a sí mismo. Ra les dice que el amor es el gran activador y co-creador primordial de las diferentes creaciones, utilizando el infinito inteligente. En otras palabras, la fuerza, energía que usa el Creador, Dios para crear, es esa fuerza a la que nosotros conocemos como amor. El amor utiliza su energía inteligente para crear un cierto patrón de ilusiones o densidades, a fin de satisfacer su propia estimación inteligente de un método para conocerse a sí mismo. Es decir, el amor hace posible la existencia, o más propiamente hablando, alimenta, sustenta la creación. El amor es una energía muy elevada que hace posible que la energía inteligente se forme del potencial del infinito inteligente de una manera particular. En otras palabras, esta fuerza a la que conocemos amor, permite crear objetos de la nada. El amor es la energía que emplea el infinito inteligente Dios para crear. Luz. Ra menciona que el origen de toda la energía es la acción de la libre voluntad en el amor. La naturaleza de toda la energía es la luz, incluyendo la luz interior que es la estrella guía de sí mismo. Esta es la verdadera naturaleza de todas las entidades.
La luz interior es el corazón del ser. Su fuerza es igual a la fuerza de voluntad para buscar la luz. El concepto de luz puede confundirse en algún momento con sabiduría, aunque Ra explica que los diversos conceptos distorsiones alrededor de la luz son variantes de este punto, por lo que el concepto luz técnicamente aplica para diferentes aspectos, pero todos enfocados básicamente a lo mismo. Planos de la existencia, densidades. Ra menciona cuáles son los diferentes planos de la existencia, densidades, por los que se atraviesa en el camino a regresar con el Creador. 1. Densidad. El ciclo de toma de conciencia. 2. Densidad, crecimiento. 3. Densidad, conciencia de sí mismo. 4. Densidad, el amor o la comprensión. 5. Densidad, la luz o la sabiduría. 6. Densidad, luz-amor. Amor-luz o la unidad también se denomina con frecuencia la sabiduría compasiva. 7. Densidad, el ciclo de la puerta de entrada también se denomina con frecuencia la densidad donde se percibe la naturaleza sacramental de todas las cosas. 8. Densidad, la octava que se mueve en un misterio no determinado. Don Elkins pregunta aquí, ¿significa esto que en la 8 densidad se tendría conciencia de todo lo que es? Ra responde, esto es parcialmente correcto. Nuestro entendimiento es que no sería nuestra conciencia, sino la conciencia del Creador. En el Creador está todo lo que hay. Ra explica que la definición de densidad sería similar a lo que conocemos como la vibración de la luz y el sonido, es decir, la energía vibra a diferentes intensidades, creando la distorsión, paradoja de diferentes planos de la existencia. Recordemos que es esa fuerza que conocemos nosotros como amor, lo que permite crear o aparecer cosas de la nada. Luego entonces se entendería que es el amor lo que hace posible que la energía vibre a diferentes intensidades y permite la distorsión, paradoja, de diferentes planos de la existencia. Así entonces, las diferentes frecuencias de vibración de la energía hicieron posible la creación de los universos físicos y no físicos. Recordemos que la materia es energía visible, sólida, es decir, energía que vibra a cierto patrón de frecuencia que nos permite, a los seres humanos, en este caso, percibir la realidad del mundo físico. Las diferentes densidades. 1. Densidad. Ra nos dice que la 1 densidad es la densidad de la conciencia. En este plano de la existencia se encuentran la vida mineral y del agua en el planeta, aprendiendo del fuego y el viento, la conciencia de ser. Esto se traduce a que la energía toma conciencia, se percata de su existencia, lo que da paso a energía visible, en este caso, materia, siendo los elementos estas primeras formas de vida. Entonces, las piedras están vivas y conscientes de su propia existencia. Esto indicaría que sí. Esto también deja por sentado lo que en la corriente metafísica desde hace mucho se sabía, que existen seres que habitan en los elementos, o más bien, que conforman los elementos, como las ondinas, los silfos, las salamandras y unas cuantas entidades más. 2. Densidad. La conciencia evoluciona, es decir, las formas elementales de vida crecen y se convierten en lo que conocemos como el reino animal y vegetal. En este punto, se sobreentiende que una piedra no se transforma en un animal. En todo caso, la esencia de ese ser, la piedra, nace encarnado en un animal o crece como semilla y se transforma en una planta una vez que esta entidad ha aprendido lo que en ese plano de la existencia debía aprender en la primer densidad, que en este caso sería darse cuenta de su propia existencia. Luego entonces, la filosófica budista de la reencarnación a partir de animales no suena tan descabellada. Recordemos una historia que cuenta como el Buda, en una de sus encarnaciones previas a ser humano, en este caso un conejo, se sacrifica voluntariamente para alimentar a un humano que estaba a punto de morir de hambre. Previamente el humano le había perdonado la vida al conejo al alegar que, aunque él estuviera muriendo de hambre, él no tenía derecho a quitarle la vida al conejo. El sacrificio del conejo Buda, voluntario, al entender su lugar y su función, le permite avanzar hacia su vida humana, según la historia. Esta parte también deja por sentado lo que ya la metafísica nos decía desde hace mucho: las plantas están vivas, los animales son seres inteligentes y conscientes de sí mismos, muchos de ellos,
conscientes de su lugar y su función. 3 densidad la nuestra. Ra explica que la 2 densidad tiende hacia la 3 densidad, que es la densidad de la autoconciencia o conciencia de sí mismo. Ra explica que animales y árboles son los seres de 2 densidad que más comúnmente ascienden a la tercera densidad, aunque menciona que también hay otro tipo de seres que, aunque raro, también ascienden a la 3 densidad, mas no especifica qué tipo de seres. Luego entonces, tomar conciencia de nuestros actos y nosotros mismos como ser, es el chiste, la clave de este soubusines llamado vida. Este tendría que ser el punto más importante de todo el documento, ya que en este punto se menciona la clave para graduarse de este plano de la existencia y avanzar al siguiente. Don Elkins pregunta directamente a Ra cuál es el propósito de la 3 densidad. Ra responde que el propósito de la encarnación en la 3 densidad es aprender los caminos del amor. El papel apropiado de la entidad en esta densidad es experimentar todas las cosas que desee, y luego analizar, comprender y aceptar todas las experiencias, destilando de ellas el amor-luz que hay dentro de ellas. Lo que no es necesario, se deja aparte. La toma de conciencia es un camino muchas veces largo y difícil, y en la mayoría de los casos, una sola experiencia de vida no es suficiente para alcanzarla. Aquí interviene un factor al que nosotros conocemos como reencarnación, el cual es el proceso mediante el cual, a grandes rasgos, un complejo cuerpo, mente, espíritu, nosotros que está inmerso en su etapa de evolución y ascensión a los diferentes planos de la existencia, repite su estancia en el plano del existente en turno, cuantas veces sean necesarias para que aprenda las lecciones que debe aprender en ese nivel de la existencia. Junto con la reencarnación, a manera de combo, viene algo que nosotros hemos escuchado nombrar como el karma, que técnicamente es un ajuste o balance de tus actos buenos y malos durante tu proceso evolutivo, mismo que es acumulable para bien y para mal hasta que el balance esté equilibrado. A grandes rasgos, esto del karma, para no desviarnos del tema, la pregunta del millón: ¿cuánto tiempo dura el ciclo de aprendizaje en nuestro nivel de la existencia? Esta es una muy buena pregunta. Afortunadamente, Ra da la respuesta. Ra menciona, al ser cuestionado por Don Elkins, que el ciclo de experiencia, aprendizaje en la tercer densidad midiendo el tiempo como lo medios los humanos, basado en días solares años terrestres, es de 75.000 años, con periodos de cosecha de 25.000 años. Es decir, que si un ser humano aprende y toma conciencia de sí mismo, y los diferentes factores como la ley del karma, no lo mantiene aún sujeto a esta densidad, este complejo, cuerpo, mente, espíritu, estaría listo para pasar a la siguiente densidad, es decir, la 4 densidad. En esta parte también menciona que, aunque raro, es posible ser degradado a un nivel inferior, si en el total de tiempo, 75.000 años terrestres, el humano no aprendió lo que tenía que aprender en este nivel de la existencia, la toma de conciencia, lo que equivale a reprobar el año escolar y ser regresado al anterior grado a reaprender de nuevo, antes de cursar nuevamente el grado escolar actual, en un periodo de 75.000 años terrestres, tomando en cuenta que el periodo de vida de un ser humano actual es de 72 años terrestres. Se menciona que en épocas pasadas, el ser humano tenía un promedio de vida de 800 años, la cantidad de encarnaciones es bastante considerable, es decir, suficientes oportunidades para experimentar y aprender sobre la toma de la conciencia. Luego entonces, hay muchos seres humanos cuyo yo interno es bastante veterano en este plano de la existencia. Algo interesante, que se sabe por medio de los maestros ascendidos, es que la población total de almas asignada a este planeta de 3 densidad es de 12.000 millones de seres, con capacidad para sustentar a 10.000 millones de seres encarnados al mismo tiempo. Actualmente somos casi 7.000 millones y los sistemas actuales de gobierno, poder y control tiene sumido a buena parte del planeta en crisis de alimentos y recursos. Algo estamos haciendo mal. En relación al aprendizaje y las experiencias en este plano de la existencia, aquí intervienen varios factores encaminados a ayudar a que el ser humano, el yo interno, avance en su proceso de evolución y aprendizaje. Uno de estos factores es mencionado por Ra como catalizador. Los catalizadores,
menciona Ra, son situaciones que proporcionan la oportunidad de aprender rápidamente una lección, experiencia de vida. Seguramente usted en algún momento, usted ha dicho, ¿por qué todo lo malo me pasa solo a mí? En realidad no es que le pase solo a usted, más bien, usted necesita aprender de esa situación, motivo por el cual el catalizador se presenta a usted como una oportunidad de aprender esa lección, experiencia que le hace falta, entiéndase por aprender a sacar provecho para bien de la situación, no solo conocer, quejarse o resignarse. En este caso nos mencionan que esta es la clave para aprender, conocer, aceptar, perdonar, equilibrar y abrir el ser en el amor. Rag, si se pierde una oportunidad, otra aparecerá hasta que el estudiante de la vida capte que una lección de experiencia le está siendo ofrecida y se comprometa a aprenderla. Lo anterior lo describe David Wilcock de la siguiente manera: las experiencias negativas se repiten mientras sean útiles para ti. ¿Qué significa útil para ti? Aprender de una experiencia negativa, aprender de la situación. Cuando aceptas, aprendes, perdonas y dejar ir, entonces las experiencias pasan a través de nosotros sin quedarse estancadas en nosotros, entonces aprendemos a movernos con el karma, no a generar karma. Entonces las experiencias negativas dejarán de llegar a ti, porque no vas a aprender nada de ellas, porque ya no tendrán efecto catalítico en ti, ya no será necesario que experimentes algo negativo. El enfoque que le das a tu vida determina la realidad en la que vives. Todo esto no puede hacerse sin el olvido, ya que no llevaría ningún peso en la vida de la totalidad cuerpo-mente-espíritu. En esta parte, explican que para que el aprendizaje sea efectivo, el ser humano, el yo interno, reencarna sin el conocimiento previo adquirido en vidas pasadas, sin el conocimiento activo, más no olvidado. Sin embargo, mediante técnicas de meditación, el ser humano puede acceder a esos conocimientos ya adquiridos, claro, requiere un alto grado de disciplina y cierto avance espiritual. Don Elkins cuestiona a Ra, del por qué se debe reencarnar perdiendo la memoria consciente de lo que se quiere trabajar, aprender en vida, ¿por qué no lograr el mismo avance con el conocimiento previamente adquirido de vidas pasadas? Ra les hace saber que si no hubiera un potencial para malentendidos, no habría ninguna experiencia. Ra señala que la necesidad para la graduación a la 4 densidad es la capacidad de usar, dar la bienvenida y disfrutar de una cierta intensidad de la luz blanca del Creador infinito, en otras palabras, sentir amor. Infracciones a la ley del libre albedrío. Al principio del tema, se mencionó que toda esta información era el equivalente a recibir las respuestas por parte del profesor a un examen para pasar de grado escolar, solo que en este caso, el profesor no te dice el orden de las respuestas, ya depende de uno buscar ese orden y contestar correctamente el examen para pasar al siguiente grado. Luego entonces, el profesor no está incurriendo en una infracción y el estudiante no está haciendo trampa. En este sentido no se quebranta la ley del libre albedrío, pues como se mencionó, uno es libre de ignorar las respuestas si así lo decide, o de usar la información y darle sentido para beneficio personal. En esta parte, Ra hace referencia a que incluso Jesús hablaba en forma de parábolas, para darle margen a que aquellos que no querían escuchar su mensaje pudieran ignorar su mensaje. Por lo tanto, Jesús no habría causado infracción alguna al libre albedrío al traer su mensaje. Teoría de conspiración. Para estos momentos, usted ya debe intuir o suponer qué es eso del cambio dimensional que tanto se ha venido manejando como parte del Apocalipsis Maya. Como se mencionó en el tema anterior, el Día Galáctico, gran parte del Apocalipsis Maya es un conjunto de ideas y teorías que se las sumaron a las llamadas profecías mayas y el fin de la cuenta larga del calendario Tzolk'in. Si bien, antes de que se nos diera la ley del uno por parte de Ra, ya se hablaba en los círculos gnósticos, metafísicos y de psicotrónica sobre este proceso, al parecer natural de evolución de una densidad a otra, de una dimensión a otra, lo cierto es que la ley del uno es la que prácticamente activa el gatillo de los hechos por venir, no de forma adrede, y no como algo para preocuparnos, eso es indiscutible. Por desgracia y como ya se mencionó,
La parte concerniente al cambio dimensional fue añadida al Apocalipsis Maya y automáticamente todo este relajo del 21 de diciembre se vuelve más motivo de broma que cualquier otra cosa. ¿De dónde sale la mayor parte de las referencias al cambio dimensional? Sale justamente de la parte donde Ra menciona la cosecha, que es la forma en cómo se refiere a la cantidad de espíritus que han aprendido las lecciones que necesitaban aprender, y están listos para pasar a la siguiente etapa de su evolución. Cosecha, el proceso mediante el cual el alma y o planeta se gradúan de una densidad a la siguiente. Se produce naturalmente a medida que un sistema planetario recorre las diferentes áreas de densidad de energía en la galaxia, creando así los cambios dimensionales. Estos cambios ocurren en forma precisa, en ciclos de tiempo mensurable. En el libro Ra menciona que la Tierra estaría entrando en aproximadamente 30 años terrestres a una zona de la galaxia donde la vibración es de 4 densidad, y por ende habría un cambio dimensional fin de cursos y graduación para aquellos que aprobaron el grado escolar para los seres que habitamos en la 3 dimensión. Ahora bien, la información de Ra fue recibida en 1981, 30 años más tarde daría por fecha el 2011, eso fue hace un año, y la vida aquí en la Tierra sigue su curso relativamente normal. Sin embargo, recordemos que los mayas en su cuenta larga señalan que el nuevo ciclo comenzaría el 21 de diciembre de 2012, lo que para fines prácticos, las personas que han estado promoviendo el Apocalipsis Maya simplemente emparejaron una fecha con la otra. Lo anterior toma justificación de las propias palabras de Ra a través de Carla. Los cambios dimensionales ocurren de forma precisa, en ciclos de tiempo medibles. Luego entonces, lo lógico es que el cambio dimensional empiece con el nuevo ciclo que comienza, ¿cierto? Entonces, ¿no va a pasar nada? ¿No habrá cambio dimensional, fin de los tiempos, fin del mundo, etcétera? Al parecer sí habrá un ajuste, al parecer sí habrá un fin de cursos, solo que no necesariamente debe ocurrir este 20-2 el 1 de diciembre exacto. ¿Qué hay de Nibiru? Al parecer, según lo que la información de círculos gnóstico, segundo por libra por pulgada cuadrada cotrónicos, anda circulando, este planeta viene a ser el relevo de nuestra casa hogar la Tierra. Es decir, hasta ahorita se ha mencionado que aquellos que estén calibrados positivamente pasarán a un siguiente nivel de la existencia, y se menciona que la Tierra entra a la 4ª densidad, por lo que se deduce que aquellos que hayan aprobado el curso serán seres de 4ª dimensión, habitando el planeta Tierra. Pero ¿qué hay de los que no aprobaron? Aquí interviene ese planeta que al parecer es nombrado extraoficialmente Barnard, el cual según los círculos gnósticos, será el receptor de todos los seres que no aprobaron el curso y que, o bien deben experimentar nuevamente la 3ª densidad, o aunque raro, repetir el curso en la 2ª densidad. En otras palabras, este planeta, Barnard, Nibiru, seguiría operando bajo la 3 densidad, mientras que la Tierra pasaría a ser un planeta de 4 densidad, o eso se cree, según los cálculos de los que dicen que saben. Barnard, Nibiru debería estar haciendo su entrada a las órbitas entre Marte y Júpiter entre el 2014 y 2017, por lo que, de ocurrir algo como el cambio dimensional, es más factible que ocurra entre el 2014 y el 2017 por lógica simple, o previo a estas fechas. Un aspecto más para tener en consideración es que si bien los mayas son precisos en sus cálculos, el calendario actual, el gregoriano no lo es. Hay 2 factores que desajustan la fecha actual en la que nos encontramos. El primero es que según se sabe, y por los registros tanto romanos como esenios, Jesús de Nazaret había nacido al menos 4 años antes de lo que el calendario gregoriano marca en agosto, no en diciembre. El segundo factor es el año cero, es decir, cuando los gregorianos elaboraron el calendario actual, la cuenta empezó en el año 1 al momento de nacer Jesús, ya que ellos no poseían el concepto del cero, mientras que los mayas manejaban un concepto parecido al cero y sus cuentas, si eran precisas. Este desajuste en el cálculo de las fechas arrojaría como resultado que estuviéramos en diciembre de 2017, no en el 2012, y,
Las fechas mayas apuntarían aún hacia el 20 de diciembre 2012-2017, y o aún estamos dentro de la cuenta regresiva para el nuevo periodo que comienza, o el nuevo periodo de tiempo comenzó hace 5 años, en el 2007, y por ende, el cambio dimensional no se dio en sincronía con el nuevo ciclo que comienza, según los cálculos mayas, o aún está por venir. Así que eso de estar esperando que ocurra algo, es netamente subjetivo. La nueva humanidad, sobre cómo sería el ser humano en la cuarta densidad, su forma física, aquí hay un pequeño detalle del cual no está claro, pero que se intuye que podría ser ligeramente no agradable para todos en general. Don Elkins le pregunta a Ra, que, si nuestro complejo cuerpo, mente, está diseñado para habitar en la 3 densidad, luego entonces, este vehículo, al que llamamos cuerpo, no podría interactuar en la 4 densidad, ya que la energía de mayor intensidad provocaría estragos en el mecanismo al que llamamos cuerpo físico. Don Elkins hace la pregunta directa: para que el ser humano, el graduado, pueda habitar en la 4 densidad, su cuerpo físico tendría que haber nacido dentro de la 4 densidad. El cuerpo físico actual no podría interactuar en la nueva densidad, ¿es correcto? Rale responde que eso es correcto. En esta parte, no está muy claro cómo procede el cambio de vehículo del viejo modelo al nuevo modelo, aunque muchas de las teorías de conspiración y parte de la información que se maneja en los círculos gnósticos apuntan, coinciden a que la intervención extraterrestre tiene cabida en esta parte. De todas formas, esta última parte realmente no tiene importancia. Es curioso e interesante, pero realmente es lo de menos, ya que, si usted es de los graduados, en algún momento se va a enterar sobre su nuevo vehículo, y si es de los que reprobaron, igual no se va a enterar porque ya no estará presente en este plano de la existencia, así que esta parte realmente no importa mucho que digamos. Aún así, parte de la información que se dice o se maneja sobre la nueva humanidad es que el cuerpo físico ya vendría con los 10 sentidos básicos activos, 5 físicos y 5 no físicos, que el promedio de vida del nuevo ser humano será nuevamente de aproximadamente entre 200 y 600 años, que el nuevo cuerpo físico ya traerá inmunidad natural a todo tipo de enfermedades, por lo que las enfermedades no serán algo por lo cual se deba preocupar la nueva humanidad. Al parecer, esto último, debido a que la humanidad de 4 densidad, dimensión, estará enfocada exclusivamente al desarrollo y comprensión del amor, así que el resto de las nimiedades de las que padece la actual raza humana serían innecesarias para el avance espiritual del yo interno. La pregunta a rigor es, ¿cómo es posible que el cambio de energía afecte de golpe a toda la raza humana? La ciencia ofrece una aproximación al tema bastante interesante al respecto. Los hechos. La ciencia ha dedicado mucho tiempo en las últimas décadas al estudio del cerebro y sus misterios, tanto así que teorías de la parapsicología que antes eran descalificadas, hoy en día son motivo de férreos análisis científicos. Básicamente todo se resume en el comportamiento del cerebro. El cerebro es la conexión virtual entre la realidad que no vemos y la realidad que percibimos con nuestros ojos. El cerebro es la parte que se encarga de hacer visible esa energía que vibra a tal intensidad que se vuelve sólida a nuestra percepción. A manera de chiste cruel, nuestro mejor amigo, el cerebro, también es el que se encarga de mantenernos atados a esta realidad física que percibimos, ya que la parte lógica del cerebro opera y domina gran parte del proceso cerebral natural diario. Es esa misma parte lógica la que nos condiciona a que ciertas cosas son físicamente imposibles, como volar sin usar ningún artefacto, con el simple hecho de pensar en volar. Dentro de los estudios realizados, la ciencia se ha topado con una parte del cerebro muy interesante a la cual conocemos como glándula pineal. La glándula pineal es la parte del cerebro que activa y desactiva el mecanismo del sueño, y la que postulan lo saben, pero no lo pueden validar abiertamente. Es la que activa la percepción extrasensorial, es decir, la percepción de la otra realidad. Imágenes y grabados en muchas de las culturas antiguas revelan que la glándula pineal, o por lo menos su función, ya era conocida y vinculada con la percepción extrasensorial y la percepción de la otra realidad.
Los estudios e investigaciones sobre la glándula pineal y su función no solo son muy interesantes, técnica y extraoficialmente, coinciden con mucho de lo que en la corriente metafísica ya se sabía desde los pueblos antiguos. Si tiene usted tiempo, le recomiendo ampliamente que busque información sobre la glándula pineal, la cual solo se menciona aquí de forma muy rápida para no hacer más extenso el tema. La otra investigación sobre el cerebro, y es lo que en un momento dado, la ciencia podría usar para explicar sobre un posible desajuste de la población mundial en general provocado por un aumento de energía inesperado como una tormenta solar muy fuerte tiene que ver con las resonancias Schumann. Básicamente la investigación sobre la resonancia Schumann tiene que ver con las ondas cerebrales y sus patrones de comportamiento, las ondas alfa, beta, teta y delta, y la resonancia vibración a la que éstas operan, siendo la actividad cerebral normal despierto a una frecuencia de 7.8 Hz, es decir, la actividad eléctrica con la que funciona nuestro cerebro está calibrada para funcionar a 7.8 Hz. En una feliz coincidencia, resulta que la resonancia de la Tierra estaba calibrada justamente a 7.8 Hz, por lo que se deducía que el cerebro operaba a la misma frecuencia de la Tierra debido a su campo electromagnético. La cosa es que al parecer y a partir de principio de los años 80 segundos, la Tierra incrementó su frecuencia de 7.8 Hz a 12 Hz. Sin embargo, el ser humano promedio sigue calibrado a 7.8 Hz. Según las hipótesis de los científicos, una tormenta solar muy fuerte como la que la NASA advertía que podría ocurrir este año, podría ocasionar que la Tierra aumentara su frecuencia de 12 a 22 Hz. Para fines prácticos, esto le causaría al cerebro humano cierto desorden o desequilibrio emocional. Por supuesto, todo esto es hipotético. Nota sobre el amor. Ahora podemos definir esta energía, a la que se refiere luego Ra como el infinito inteligente, utilizando métodos científicos. Los físicos han descubierto una energía de punto cero multidimensional que existe fuera del alcance de la materia física como la entendemos hoy. Ra explica que la densidad o el nivel de vibración de la energía de punto cero es el factor más importante en la comprensión de la estructura de las dimensiones. Una teoría muy interesante que se maneja en ámbito teológico científico es que la materia oscura sería el equivalente científico a esa fuerza, energía que comúnmente llamamos amor. Esto último arroja una teoría en el campo de la física que dice que todo cuanto existe es realmente una apreciación, una especie de holograma, que lo que nuestros ojos pueden ver es solamente una percepción colectiva de lo que nosotros llamamos realidad. Todo es energía, solo hay diferentes partes donde la energía vibra a cierta densidad que se transforma en la realidad en la que estamos inmersos por no decir atrapados. Como suele suceder con todo material canalizado, la información es subjetiva y no puede ser considerada verdad absoluta, debido al medio por el cual fue recibida. Entonces, porque la información contenida en la ley del uno suena mucho más lógica, clara y aceptable que lo que comúnmente la religión nos cuenta sobre Dios y la creación, ¿es que acaso uno ve lo que quiere ver o lo que le conviene creer? ¿O es la necesidad de buscar algo que realmente satisfaga la necesidad de saber quién soy y por qué estoy aquí lo que hace que uno busque este tipo de información? ¿Considera usted que conocer, no necesariamente creer este tipo de información, es perjudicial para su fe, creencias? En la parte donde el Dr. Elkins le pregunta a Ra, sería totalmente improbable que una entidad plenamente consciente de los conocimientos de la ley del uno dijera alguna vez, tú no debes, ¿es esto correcto? Y Ra responde, eso es correcto. Me viene a la mente todas esas veces que los pastores de las diferentes religiones dicen, el Señor quiere que tú hagas esto, el Señor quiere que tú te comportes así, el Señor no quiere que hagas esto o te comportes así. ¿Que esto no es una violación a la ley del uno sobre el libre albedrío, al prohibirte que hagas o experimentes tal o cual cosa? Creer en algo es bueno, no creer en algo es respetable, pero que te digan que sí puedes y que no debes hacer es básicamente una violación a la ley del libre albedrío. Entonces, las diferentes religiones
te están ayudando realmente? ¿O es que acaso la religión como la conocemos no es otra cosa que otro sistema más de poder y control para dominar a los seres humanos? El Dios que nos menciona la Biblia, sea cual sea la Biblia que maneje, deidad que por momentos se muestra benevolente y en otras aniquila a los enemigos de su pueblo, deidad que por momentos prohíbe y por momentos permite, deidad que aparentemente ignora, no respeta la ley del libre albedrío. ¿Le parece a usted que concuerda con el concepto de Dios que Ra menciona en la ley del uno? Entonces, ¿quién es ese ser que le dijo a Abraham, a Moisés y a otros, yo soy tu Dios? Deidad en el cual están basadas las principales religiones. Inquietante, ¿cierto?